revelado, Dios tiene un mensaje transformador para ti hoy. Descubre su milagroso plan divino. En el siglo VIII a.C., durante el reinado de Jeroboam II, Dios habló a su profeta Jonás, hijo de Amitai, en un tiempo en el que Israel enfrentaba una decadencia moral alarmante. La voz del Señor resonó con claridad: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás 1:2, RVR. Nínive era una ciudad poderosa, pero su corazón estaba lleno de idolatría y maldad. Sin embargo, Jonás, temeroso de esta misión tan desafiante, decidió huir. En vez de obedecer, se embarcó hacia Tarsis, convencido de que podría escapar del llamado divino. Mientras el barco avanzaba por las aguas turbulentas, el cielo se oscureció, y un viento fuerte levantó una tempestad sobre el mar. Los marineros, aterrados, clamaban a sus dioses, mientras Jonás se había sumido en un profundo sueño, ajeno a la crisis que lo rodeaba. Cuando lo despertaron, su culpa se hizo evidente. «Echadme al mar», dijo, «y el mar se calmará». Así, lo lanzaron a las profundidades de las aguas bravas. En ese preciso momento, un gran pez, enviado por Dios, lo tragó, llevándolo al abismo de la soledad y la oscuridad. Jonás 1:3-17, RVR. En el vientre del pez, Jonás se vio enfrentado a su propia rebelión. Al clamar al Señor en su angustia, su corazón se quebrantó, y recordó la fidelidad del pacto de Dios: «En mi angustia clamoré al Señor, y Él me oyó». Jonás 2:2, RVR. En esta profunda introspección, comprendió que huir de Dios no solo era imposible, sino que también lo había llevado a la desesperación. Después de 3 días y 3 noches en la oscuridad, el Señor escuchó su clamor y ordenó al gran pez que lo vomitara en tierra firme. Jonás 2:10, RVR. Transformado por la experiencia, Jonás finalmente se dispuso a cumplir la misión que Dios le había encomendado. Al llegar a Nínive, la estampa de maldad y pecado era abrumadora. Sin embargo, Jonás, ahora lleno de determinación, comenzó a caminar por las calles de aquella ciudad, proclamando: «De aquí a 40 días, Nínive será destruida». Jonás 3:4, RVR. Sorprendentemente, el mensaje tuvo un impacto poderoso. Desde el rey hasta el más humilde de sus habitantes, todos se vistieron de cilicio y comenzaron a ayunar, clamando por la misericordia de Dios. Jonás 3:5, RVR. La compasión divina se manifestó en medio de la debilidad humana, mostrando que el arrepentimiento genuino puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Al ver el arrepentimiento de Nínive, Dios decidió no destruir la ciudad, mostrando su inmensa gracia y amor. Jonás 3:10, RVR. En esta narrativa, la respuesta de Jonás es un llamado a la reflexión. A veces, huir puede parecer la opción más segura, pero Dios siempre está trabajando en nuestras vidas, incluso en medio de la rebelión. Esta historia nos reta a reconocer el valor del llamado divino y cómo nuestras respuestas pueden tener un impacto eterno. Así, la pregunta que emerge es: ¿responderemos al llamado, o continuaremos escapando hacia nuestras Tarsis personales? El futuro de otros podría depender de nuestra disposición a obedecer. Después de la reacción de Nínive, el corazón de Jonás se llenó de inquietud. La misericordia de Dios había sido evidente, y con ello, desató en él un conflicto interno. ¿Cómo puede ser que tú, Señor, perdones a esta gente?, cuestionaba él mientras buscaba refugio del ardiente sol en una colina que dominaba la ciudad. Sus pensamientos eran oscuros y confusos, pues el profeta anhelaba ver la justicia divina derramarse sobre aquellos que habían ofendido al nombre del Altísimo. Mientras Jonás se sentaba, el Señor, con amor y paciencia, hizo que una planta crezca, proporcionándole sombra y alivio. Y el Señor Dios hizo nacer una planta, la cual creció sobre Jonás,
para que le hiciese sombra sobre su cabeza, y librase su malestar. Jonás 4:6, RVR. El profeta se sintió agradecido por el consuelo de la planta, mas su gozo fue efímero. Así como Dios había provisto refugio, al amanecer del día siguiente, una oruga devoró la planta, dejándolo expuesto nuevamente al inclemente sol y al viento abrasador. Esto causó que Jonás se irritase aún más. «Muerte quisiera más bien que vivir», exclamó, recordando el contraste entre su propio sufrimiento y el perdón dispensado a Nínive. Jonás 4:8, RVR. La ira de Jonás era palpable y su corazón, endurecido por el descontento, chocaba con la soberana voluntad de Dios. Entonces el Señor le respondió con ternura: ¿Tienes tú bien en enojarte tanto por la planta? Jonás 4:9, RVR. Jonás, surcado por su propio dolor y su falta de compasión, no pudo ver la verdad detrás de aquellas palabras. La planta era solo una metáfora de la gracia que el Señor anhelaba extender no solo a Jonás, sino a toda la humanidad. Dios le reveló su plan, la magnitud de su amor, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, en la cual hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales. Jonás 4:11, RVR. Los ojos de Jonás se abrieron a la verdad trascendental de que el amor de Dios se extiende más allá de las fronteras preconcebidas de su corazón. Mientras Jonás reflexionaba sobre la obra del Señor, las preguntas empezaron a brotar en su mente. ¿Qué significaba realmente el juicio divino? ¿Era la ira de Dios una respuesta justa ante la maldad del hombre, o existía un lugar para el arrepentimiento y la redención? Con esta revelación, quedó claro que el plan divino era más grande de lo que Jonás podría haber imaginado. Dios estaba dispuesto a ofrecer gracia a quienes se volvían a Él, incluso a los más perdidos en sus caminos. Mientras observaba la ciudad desde la distancia, sentía el peso de su propio rencor. Poco a poco, el corazón de Jonás comenzaba a ablandarse ante el propósito soberano de Dios. La vislumbre de la hora final se aproximaba, y en la mente y el corazón de Jonás, las palabras de Dios eran como un eco, resonando con poder. El verdadero arrepentimiento no se mide por las obras, sino por la disposición del corazón. Así, el futuro de Nínive aún estaba por revelarse, y la historia de Jonás, uno de los profetas más renuentes, se entrelazaba con la historia de salvación que comenzaba a desplegarse. ¿Qué haría Jonás a partir de entonces? ¿Sería capaz de aceptar la misericordia de Dios no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que lo rodeaban? El misterio de la soberanía de Dios aún debía revelarse, mientras el eco de su voz perduraba en el aire. Pero lo que Jonás no sabía sobre el plan de Dios, cambiaría no solo su vida, sino el destino de generaciones venideras. Jonás, sintiendo en su pecho la lucha entre resentimiento y compasión, se dio cuenta de que la sombra que la planta había proporcionado ya no era su única preocupación. Lo que estaba en juego era mucho más significativo, no solo la salvación de Nínive, sino también su propia alma, que se debatía entre la obediencia y la rebelión. Cada vez que miraba hacia la ciudad, recordaba la grandeza del perdón de Dios, el mismo que él había recibido en sus momentos de desesperación. La brisa del desierto trajo consigo el eco de las súplicas de los ninivitas, personas que habían clamado a Dios en su dolor y arrepentimiento. ¿Por qué, Señor, no puedo ver sus corazones como tú los ves?, murmuró Jonás, sintiendo que su resistencia comenzaba a desmoronarse. En ese momento, una voz suave, casi susurrante, se alzó en su interior. «Porque no has querido dejar tu orgullo». Con el sol declinando en el horizonte, Jonás comenzó a entender la magnitud de la gracia que lo rodeaba. Aquel pueblo había sido tan perdido como él lo había estado en el fondo del mar, pero Dios, en su misericordia infinita, había deseado rescatarlos. Este pensamiento lo llenó de confusión, y su mente se llenó de imágenes del juicio severo que él había anhelado. La verdad de su propia necesidad de gracia, que con tanto desdén había ignorado, lo invadió como un torrente. El Señor le habló de nuevo, enfatizando la importancia del amor y la piedad. ¿No debes ver que el juicio no es el fin, sino un nuevo comienzo para los que se vuelven a mí? En su clamor, hallaron compasión, y en su arrepentimiento, hallarán salvación. Estas palabras llegaron a Jonás con la fuerza del relámpago, iluminando cada rincón de su corazón renuente. Ahora entendía que su rencor era un obstáculo, no solo para su paz, sino también para la misión que Dios le había encomendado. Mientras contemplaba la vasta ciudad de Nínive, ahora cubierta por un velo de perdón,
sintió que las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Por primera vez, su corazón se llenó de compasión por quienes habían andado en tinieblas. Quizá, mi pena no sea más que mi propio temor a la pérdida de lo que creía bueno, reflexionó. La verdad se instalaba profundamente en sus pensamientos, ser parte de la obra redentora de Dios era tanto su privilegio como su responsabilidad. En ese instante, Jonás se levantó, sintiendo el peso de su adoquinada resistencia empezando a desvanecerse. Si yo he sido perdonado, entonces, ¿quién soy yo para desear el juicio sobre otros?, se preguntó, mientras un ardiente deseo por compartir esa misericordia iluminaba su ser. La tarea que antes le parecía onerosa empezó a sonar como una melodía de esperanza, un nuevo amanecer aguardaba, y el propósito de Dios comenzaba a revelarse ante sus ojos. Mientras corría hacia la ciudad, sintió el latido de su corazón sincronizado con el de su Creador, gritando en un cántico de amor por aquellos que había considerado enemigos, pero, justo cuando la puerta de la redención parecía abrirse, una inquietante revelación surgió en la mente de Jonás. ¿Qué pasaría si Nínive no respondía como lo esperaba? ¿Y si su gracia se extendía a quienes él creía no merecerla? La incertidumbre lo envolvió, recordándole que el camino de Dios es más amplio y misterioso de lo que cualquier humano puede comprender. Era el momento de decisiones críticas y cambios profundos. Jonás sabía que su viaje apenas comenzaba. La historia de aquellos que buscaban la salvación interpelaba al corazón justo y al injusto. Aún quedaban secretos por descubrir en el tejido del plan perfecto de Dios, y tal vez, justo en ellos, radicaba el verdadero milagro del amor divino que nunca deja de asombrar. Así, mientras un vórtice de emociones se arremolinaba en su interior, Jonás se dirigía a Nínive con una inquietante pregunta resonando en su corazón: ¿estaba realmente preparado para aceptar no solo su misericordia, sino también su propósito asombroso y, a veces, incomprensible para todos los pueblos? La verdad del regalo de la redención se revelaría en su momento adecuado, y cada decisión contaba en el avance del plan soberano de Dios. Mientras Jonás se acercaba a Nínive, la oscuridad que había nublado su corazón comenzó a disiparse lentamente, como las sombras que huían ante la luz del alba. Recordando la voz del Señor, se sintió llamado a proclamar un mensaje que no solo abarcaba la condenación, sino también la esperanza. Volveos, pueblo de Nínive, de vuestras malas obras. El juicio se asoma, pero la misericordia de Dios está más cerca, exclamó con fervor, deseando que su mensaje no solo llegara a los oídos, sino a los corazones de aquellos que escuchaban. Al cruzar las puertas de la ciudad, sin embargo, Jonás notó miradas desconfiadas y murmullos a su paso. ¿Cómo podía un israelita, un profeta del Dios Altísimo, ofrecer esperanza a quienes habían sido enemigos de su pueblo? Sin embargo, Dios ya había preparado el camino para su mensaje. Con cada palabra que renacía de su boca, sintió como el Espíritu de Dios comenzaba a obrar en las multitudes. Dentro de 40 días, Nínive será destruida, proclamó con voz poderosa, no como una sentencia irrevocable, sino como un llamado a la transformación. Ante sus ojos, la gente comenzó a moverse, perpleja, inquieta, resonando con un eco de convicción. Al principio, la incredulidad los envolvió, pero pronto, como un relámpago en la tormenta, la verdad del mensaje penetró en sus corazones. Los nobles y líderes de Nínive no tardaron en reaccionar. Ir a buscar a un rey, quien, con gran pesar, decidió que el luto comenzara. Hombres y mujeres, niños y animales, todos deben ayunar. Dejen de hacer el mal y clamen a Dios, ordenó, y con ello, un tiempo de arrepentimiento se desató en la ciudad. El sonido de sus súplicas resonaba y subía hacia el cielo como un incienso, desgarradores y sinceros. Los rostros de los ninivitas estaban bañados en ceniza, símbolo de su dolor y conocimiento del juicio inminente. Así, se vislumbraba en cada rincón, un despertar, como el rocío sobre la tierra seca que ansiaba lluvia. Y no solo los humanos se abrumaron, sino que incluso las bestias llevaron un signo de duelo. Así se cumplía la sorprendente voluntad de Dios, pues su anhelo de arrepentimiento era extendido a toda la creación. Cuando Jonás contempló esta transformación, un torrente de preguntas volvió a asaltarlo. ¿Por qué ahora, Señor? ¿Por qué cuando yo deseaba desolación? Se dijo en voz baja. La respuesta divina tan anticipada, cuando había buscado el juicio, ahora convertía su rencor en confusión. Pero el plan de Dios se estaba desbordando,
y él tenía en mente más que la salvación de Nínive, era un testimonio vivo de su gloria, su poder de redención que no solo se limitaba a su pueblo elegido. Mientras los días pasaban y la ciudad se sumía en la reflexión, Jonás se sentía cada vez más incómodo. La rabia que había experimentado comenzó a transformarse en un genuino dolor al pensar en la extensión de la gracia de Dios que él había tratado de limitar. ¿Quién soy yo para frenar lo que tú haces, oh Dios?, resonaba en su alma, sintiéndose incapaz de contener su propia incredulidad sobre el amor divino. Justo en el instante en que la protesta interior de Jonás se intensificaba, otra revelación surgió en su corazón: ¿acaso no está Dios en el negocio de rescatar lo perdido, de sanar lo quebrantado? ¿No me conviene compartir el gozo de su salvación? Como un susurro de tormenta que trae consigo la calma, la gracia de Dios le daba una última lección, una que cambiaba su perspectiva. Él, el profeta, sería un testigo del poder de Dios para cambiar naciones. Alzando los ojos hacia la majestuosa ciudad, recordando cómo deseó su destrucción, Jonás se dio cuenta de que había habido un propósito mayor: la salvación es el deseo ardiente del corazón de Dios. Así, un nuevo sentido del plan divino comenzó a florecer en su interior, pero en ese momento de revelación, una inquietud mayor lo invadió: ¿qué pasará cuando el perdón se extienda incluso a aquellos que he despreciado? Las palabras de Dios resonaron en él como un eco profundo, dejándole un nuevo dilema que, quizás, estaba lejos de ser resuelto. ¿Estaba Jonás preparado para aceptar que el amor de Dios abarcaba a todos, incluso a aquellos que parecían irredeemables? La misión de Dios continuaba y la historia de redención estaba en pleno desarrollo, creando un giro inesperado en el relato de Jonás. Su corazón estaba por ser desafiado una vez más, y el misterio de la gracia divina esperaba ser revelado. Mientras la ciudad de Nínive parecía envolverse en un manto de luto sincero, Jonás se sumía en una lucha interna que desgarraba su alma. Las palabras del rey resonaban en su mente mientras observaba a los hombres y mujeres arrodillarse en humildad, sus brazos levantados hacia los cielos, clamando a Dios por perdón. La escena que tenía ante él era altamente emocional, despojada del orgullo que había caracterizado a su pueblo. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una tempestad de discordia continuaba su asalto, porque aunque los ninivitas parecían buscar al Dios verdadero, Jonás se debatía con la magnitud de la gracia que se derramaba sobre ellos. ¿Por qué se despliega tu misericordia ante estos pueblos impíos?, murmulló entre dientes, sintiendo que su propia voz se perdía en la multitud. En su mente resonaban las palabras del salmista: no has de juzgar a las naciones, oh Dios. Salmos 9:19. Jonás buscaba consuelo en la justicia que esperaba que viniera sobre Nínive, pero el despliegue de la gracia le balbuceaba una verdad incómoda. Ese mismo día, un murmullo de esperanza emergió en el corazón de la gente. La conversión de los ninivitas estaba tomando forma, como un nuevo amanecer después de una larga noche de oscuridad. El rey había decretado un edicto que resonaba por las calles: hagamos un giro radical en nuestros caminos y volvamos todos juntos al Señor. Quizás Él se volverá y se arrepentirá del ardor de su ira. Este era el clamor de un pueblo que, antes vanidoso y rebelde, ahora se unía en un llamamiento ferviente a la misericordia. Mientras se desarrollaba el calentamiento espiritual, Jonás sentía que su vida había alcanzado un punto crítico. No solo era un mensajero de la advertencia, sino un espectador de la poderosa transformación que ocurría frente a sus ojos. La culpa y el rencor comenzaron a aflorar como agua de un manantial estancado. ¿Cómo puede ser que estos mismos que han sido mi piados ahora sean objeto de tu compasión?, cuestionó. El eco de su corazón resonaba en el silencio del desierto. ¿Está la ira del hombre justificada sobre el amor incondicional que viene de ti, Jehová? Un rápido sentido de realización lo invadió. El mensaje que lanzó llegaba no solo a los habitantes de Nínive, sino a lo más profundo de su propio ser. Mientras los demás celebraban en su arrepentimiento, Jonás se sentó solo bajo la sombra de una planta que apenas comenzaba a crecer, anhelando un refugio frente a su dolor. Su deseo de ver justicia lo había cegado a la gélida verdad de su propio corazón. Aquel rey que había proclamado un lamento en la ciudad había tocado muchos más que su gente. Era, sin duda, un llamado elocuente a la unidad, pero también una aflicción que le decía a Jonás que su postura errónea ante la misericordia de Dios necesitaba ser reformada. En ese momento, el cielo pareció abrirse,
Y la conciencia de Jonás fue confrontada por la voz sutil de Dios que le habló: haces bien en enojarte por la salvación que ofrezco. Jonás 4:4. Un silencio profundo lo envolvió mientras se enfrentaba a esta nueva dinámica. Los planes soberanos de Dios abarcaban mucho más de lo que él hubiese imaginado. El mismo pueblo que lo había ofendido estaba siendo llamado a la redención. Así, mientras los días en Nínive transcurrían entre oración y esfuerzo genuino por cambiar, Jonás, agotado por su propio juicio, sintió el peso de la verdadera responsabilidad de su llamado. La vida que había renegado a compartir no solo era salvación para quienes él consideraba enemigos, sino una oportunidad para que su propio corazón fuese moldeado al amor del gran Redentor. Con cada súplica que se elevaba de la ciudad, su corazón latía en conflicto. Jonás sabía que el plan de Dios era más grande de lo que jamás había comprendido. Habiendo sido espectador de salvación, se vio a sí mismo en el centro de una lección más grande que se había extendido de una magnífica misericordia. El mensaje del perdón era para todos, incluso para aquellos que uno consideraba despreciables. Mientras contemplaba el horizonte de Nínive, una nube de expectación llenó el aire. ¿Por qué he luchado contra la bondad de Dios?, se preguntó, sintiendo como si una vehemencia nueva comenzara a tomar raíces en su espíritu. En este giro de eventos, el dilema se tornaba más intenso, pues la pregunta que quedó resonando era: si Dios puede redimir a Nínive, ¿quién se interpondrá entre él y el propósito que lleva a cabo? Así, el asombro tras la abundante gracia crecía, y un misterioso eco de esperanza se extendía a todo el mundo, insinuando que el relato de salvación aún estaba muy lejos de concluir. ¿Qué más tenía reservado el corazón de Dios, el Dios que ofrece misericordia sin límites? Mientras la transformación de Nínive continuaba, la ciudad resplandecía con un fervor nuevo. Las calles, antes saturadas de impiedad, ahora resonaban con cantos de alabanza y súplicas. El aire parecía vibrar con un espíritu de unidad y propósito. La veneración por el Dios de Israel sembraba una esperanza que se palpitaba en cada corazón. Sin embargo, Jonás se encontraba en un lugar de conflicto, desasociado del júbilo que rodeaba su entorno. ¿Por qué no puedo sentir la alegría de esta salvación?, murmuraba para sí mismo, mientras sus ojos se posaban en el horizonte. Todo lo que había conocido como justicia ahora se desdibujaba ante una misericordia que desbordaba su comprensión. En su mente, los recuerdos de Nínive como enemiga de los israelitas pidieron alzar la voz. Era difícil reconciliar lo que veía, la gracia que fluía de manera abundante hacia quienes antaño eran opresores. Mientras tanto, la ciudad se unía en coro, clamando a su único Dios: ten piedad de nosotros, oh Señor. Cada oración que se elevaba era un eco de un arrepentimiento genuino, y a cada instante, las esperanzas del pueblo parecían ser atendidas. Jonás, en su soledad, comenzó a cuestionar no solo el corazón de Dios, sino el suyo propio. La sombra de la planta que lo albergaba se movía suavemente con el viento, como un recordatorio del crecimiento y la transformación que buscaba en él. Con la súbita visión de la planta marchitándose, la metáfora le llegó con fuerza: te afliges por esta planta, y no por la vida de miles que hoy han encontrado la salvación. Jonás 4:10. Un poderoso susurro de Dios permeaba su ser. Era más que un indicativo de su descontento, mostraba la profundidad de su falta de compasión. En ese momento, Jonás sintió que una luz se encendía en su interior. Quizás has dado vida a Nínive para que, de su ruina, surja un testimonio de tu amor, pensó. La idea de que el propósito de Dios podía ir más allá de su malentendido limitante comenzó a tomar forma. Tan pronto como el rey fue guiado a buscar la misericordia, Jonás entendió que su predicación no solo era un acto de advertencia, sino también un llamado a disfrutar de la salud espiritual que brotaba en el corazón de los ninivitas. ¿Quién soy yo para juzgar?, se cuestionó, viendo la transformación en sus rostros, que ahora conocían la esperanza de un perdón a través de su arrepentimiento. En la cima de esa colina, acercándose la tarde, Jonás decidió que debía hablar una vez más con Dios. Al encontrar un espacio en la claridad del desierto, su oración se alzó, como una ofrenda al cielo. Oh Señor, ¿es posible que la redención de un enemigo pueda hacer florecer la fidelidad en un amigo? Su clamor se hacía eco de la búsqueda por la verdad que solo Dios podría revelar. A medida que la brisa soplaba, Jonás sintió una incomodidad placentera.
Comprendía ahora que Dios anhelaba no solo redimir a Nínive, sino también remodelar su propio corazón, al igual que las piezas de barro en la mano del alfarero. Tenía que aprender a abrazar lo que él había huido, la compasión que en su propia humanidad había rechazado, y así, mientras el pueblo de Nínive buscaba la instrucción de su nuevo Dios, un velo resplandecía en su interior el entendimiento de que Dios tiene un mensaje para todos, incluso los que llevamos en nuestros corazones un rencor que parece justificado. Era ahí, ante el telón de la redención, donde Jonás comenzó a atar los cabos de la historia divina, una revelación penetrante asomaba en su mente: si Dios podía cambiar el destino de una ciudad entera, ¿quién podría resistirse al poder de su amor? Sin embargo, la verdadera cuestión quedó suspendida en el aire, como un nuevo gancho que retaba su espíritu: ¿estás dispuesto a ser parte de un milagro transformador, aun si eso te lleva a confrontar tus propios temores? Y así, la historia de Jonás no había terminado, el camino hacia su propia transformación apenas comenzaba, abriendo la puerta a un entendimiento más profundo del propósito soberano de Dios que se tejía entre Nínive y su propio llamado. Mientras la luz del día se desvanecía, Jonás permanecía contemplativo en la cima de la colina. La ciudad de Nínive brillaba como una joya recién destapada, una evidencia palpable del poder divino operando en lo que antes era un lugar de tinieblas. La ronda de cánticos y alabanzas que resonaban en las calles parecía insistir en un nuevo orden espiritual. Ya no era solo un puñado de penitentes, era una multitud, un pueblo que buscaba la cara de Dios con sincero fervor. ¿Por qué, Señor, la salvación de los paganos me causa tanta inquietud?, se preguntó Jonás en voz baja, el eco de su propio cuestionamiento reverberando en su interior. Era un dilema entre la justicia humana y la misericordia divina, una lucha donde su entendimiento personal no lograba abarcar la grandeza del amor de Dios. Con una voz suave que parecía surgir del aire mismo, Dios rompió el silencio en su corazón: yo soy quien da vida y quien quita, mi compasión es infinita, y mis planes están por encima de tus caminos. Estas palabras, aunque simples, llevaban consigo la tremenda carga de una verdad que liberaba y condenaba a la vez. Jonás se sintió abrumado por esa revelación, pues cada palabra resonaba con la historia de su propia vida. Recordó cómo había huido del llamado divino, cómo había ignorado las súplicas de Dios cuando le pidió que fuese el mensajero de la transformación. Pero, ¿por qué has de salvar a quienes nos hicieron tanto daño?, gritó Jonás al cielo, su voz perdida entre la polvareda del desierto. Era un grito que salía de una herida profunda, la herida de un profeta reclamando justicia, sin ver que la verdadera justicia de Dios se entrelazaba con su gracia. En ese instante, el cielo se oscureció brevemente, y un viento fuerte comenzó a soplar. Jonás experimentó un estremecimiento, temiendo quizás la ira de Dios. Pero la voz serena volvió a hablarle, envolviéndolo en una calma inexplicable: el arrepentimiento de Nínive no es solo para ellos, sino también para ti. Te he llamado a este lugar para que tú también puedas conocer las profundidades de mi amor. Fue en ese momento que Jonás sintió que el perdón y la compasión comenzaban a desgastar las murallas que había construido en su corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y como un niño, se dejó cautivar por un entendimiento que lo transformaría. Si el Señor podía librar de la condenación a una ciudad tan perdida, ¿por qué no podría liberar también su propio espíritu de la amargura que lo ataban? Mirando hacia Nínive, comprendió que cada rostro en esa multitud arrepentida era testimonio de la soberanía de Dios. Sí, oh Dios, confío en tu obra, clamó, con el corazón palpitante en su pecho. Cada latido resonaba con una esperanza renovada, una disposición a ser parte activa del milagro divino, pero todavía había algo que lo inquietaba, un susurro divino que retumbaba en su mente: Jonás, tu misión no ha terminado. Hay más corazones que necesitan conocerme. Allí, en la vasta tierra donde el odio imperó, muchos aún claman en silencio. ¿Estás dispuesto a llevar mi mensaje a aquellos que todavía no conocen mi amor? Con la pregunta resonando en su ser, Jonás sintió que su propia respuesta era una parte crucial del plan soberano de Dios. La transformación en su corazón era solo el primer paso en la obra grandiosa que aún estaba por venir. Con la visión de la misión aún frente a él, un nuevo gancho se apresuró a formar en su mente: si Dios salvó a Nínive, ¿cuántos más están aguardando su mensaje de redención? En la obra divina, el pasado de rencor de Jonás estaba a punto de convertirse en un futuro de esperanza, no solo para él, sino para muchos.
Un nuevo capítulo se abría, no solo en la historia de Nínive, sino en el propio camino del profeta y el propósito de Dios que se revelaría aún más magnánimo y glorioso. En la noche que siguió a su encuentro con la voz de Dios, Jonás no pudo hallar descanso. Las estrellas titilaban en el cielo profundo, pero su mente estaba atrapada en una lucha interna que amenazaba con dividirlo. La compasión que había surgido en su corazón por los ninivitas ahora chocaba con su reticencia. ¿Cómo podría ir a otros pueblos que aún viven en la oscuridad? ¿Cómo podría glorificar a un Dios que busca salvar a quienes me han hecho tanto daño? Se cuestionaba una y otra vez. La brisa del desierto suavemente acariciaba su rostro, trayendo consigo un susurro que parecía repetir las palabras del Altísimo: mi amor es para todos, Jonás. Tu corazón debe abrirse a la grandeza de mi compasión. Fue entonces que emergió una decisión. Bajo las constelaciones que habían sido testigos de la historia de su pueblo, Jonás sintió que la esencia de su llamado se renovaba. Se puso de pie, dispuesto a avanzar a la tarea que Dios le había encomendado, comenzando por sí mismo. ¿Qué hay de mí?, murmuró. Si he sido perdonado, debo también extender ese perdón. Las sombras se alzaban a su alrededor mientras descendía la colina, cada paso resonando con el compás de su nuevo propósito. Se dirigía hacia Nínive, aún consciente de los ojos despiertos que lo observarían con curiosidad y también con desprecio. Sin embargo, cada corazón que encontró en su camino sin tregua estaba ahora alineado con su decisión: llevar el mensaje de la redención. Pronto, se encontró en el bullicioso corazón de la ciudad, donde los ecos de los cánticos aún reverberaban. La luz de las antorchas iluminaba los rostros de aquellos que habían clamado por misericordia. Jonás, sintiéndose por primera vez parte de ese clamor, se dirigió a la multitud: pueblo de Nínive. La voz del Señor ha llegado a sus corazones. Arrepiéntanse y busquen al Dios que perdona. Los rostros se volvieron hacia él, algunos llenos de incredulidad, otros con un brillo de esperanza. ¿Quién es este que vuelve a hablar?, susurraban. Pero Jonás, sintiendo que el peso de la verdad lo sostenía, continuó su exhortación: la ira de Dios se apartará de ustedes si buscan su rostro. Él no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Ezequiel 18:32. Las palabras de Jonás, impulsadas por el fervor divino y su propia transformación interior, encontraron eco en los corazones de aquellos que le escuchaban. El arrepentimiento se apoderó del lugar, como fuego avivado, mientras comenzaban a clamar con lágrimas por el perdón del Señor. Oh, Dios, ten misericordia de nosotros. Mientras la noche avanzaba, Jonás observó cómo la obra de Dios se desplegaba ante sus ojos. En cada grito de arrepentimiento, se vislumbraba el rostro de su gracia. Pero, en lo más profundo de su ser, la pregunta seguía flotando: ¿qué significa esto para mí, Señor? ¿Es suficiente el perdón para un corazón que ha sufrido tanto? Fue entonces que, en la penumbra serena de la noche, la voz de Dios le susurró nuevamente: Jonás, no solo has entregado un mensaje, te he llamado también a sanar. El verdadero milagro no está únicamente en la redención de Nínive, sino en la transformación de tu propio corazón. Así, con la certeza del propósito divino resonando en su alma, Jonás se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Mientras la ciudad se sumía en un renovado fervor de fe, la respuesta a su propia lucha interior ya estaba en camino, aguardando a ser revelada. ¿Hasta dónde te llevaré en este pacto de amor? Por primera vez, Jonás pudo ver que el plan soberano de Dios superaba sus entendimientos. ¿Sería pronto un instrumento de sanación no solo para los demás, sino para sí mismo? En la mañana siguiente, cuando el sol surgió tímidamente sobre las murallas de Nínive, Jonás se sintió imbuido de una energía renovada. Los ecos de su mensaje aún reverberaban en su alma, y cada paso que daba por las calles de la ciudad parecía ser un paso hacia su propia redención. Observó la vida vibrante que lo rodeaba, el bullicio de la gente que iba y venía, y por un instante, se sintió conectado con esos individuos temerosos de Dios. Se acercó a un grupo de niños que jugaban entre risas despreocupadas. Sus ojos brillaban con pureza, y en su inocencia, Jonás pudo ver un reflejo de lo que significaba ser amado sin condiciones. «Niños», exclamó, dejando que su voz resonara en el aire. El Dios que envía el sol sobre ustedes también les llama a obras de justicia y verdad.
Él desea que su alegría sea completa y su vida, un canto de alabanza. Los niños se detuvieron y lo miraron con curiosidad, risas interrumpidas por la seriedad de sus palabras. Jonás, sintiendo el impulso de la compasión, se agachó a su altura y les habló sobre el amor divino. Dios no solo ve lo que hacemos, sino los corazones que tenemos. En su bondad, Él quiere darnos oportunidades para comenzar de nuevo. Nosotros estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Mientras la multitud se reunía, Jonás sintió como el peso de su propia historia comenzaba a desvanecerse. Era como si cada palabra que pronunciaba estuviera sanando una herida interna, uniendo cuevas de dolor a puentes de esperanza. Pero, tan pronto como la incertidumbre comenzaba a ceder, un sentimiento de angustia lo abrumó. ¿Sería suficiente su transformación para ser un instrumento de paz? En su corazón, una voz más profunda resonó: lo que he comenzado en ti, lo llevaré a la conclusión. A medida que el día avanzaba, la noticia de la predicación de Jonás se había esparcido por Nínive. Gente de todas las edades y clases sociales llegaba atraída por la promesa de redención. Arrepiéntanse, porque el juicio de Dios está cerca, seguía clamando, y sus palabras caían como agua viva en corazones sedientos de verdad. Entre la multitud, una mujer de rostro cansado lo miraba con ojos inquebrantables. Su corazón latía fuertemente al escuchar el mensaje. Ella tenía una historia de sufrimiento que la unía a los ninivitas, y a pesar de su amarga confesión, un destello de fe comenzó a brotar en su interior. Jonás, sintiendo su dolor, se acercó a ella y le dijo: el Señor no solo ve tus luchas, sino que escucha tus oraciones. Él ha prometido que aquellos que claman con fe serán escuchados. La mujer, desbordando fe y desconsuelo, comenzó a llorar. Transformada por la esperanza que surgía de su interior, se unió a la multitud que clamaba en busca de misericordia. Jonás contempló cómo cada rostro se tornaba de angustia a gozo, y en ese momento, entendió que su propio proceso de sanación no era solo restaurativo para él, sino también para aquellos que llevaban fardos de dolor, suplicando por liberación. La maravilla crecía por toda la ciudad, pero mientras el fervor aumentaba, Jonás aún luchaba con su propia fe. ¿Es esto lo que tú quieres de mí, Señor?, se preguntaba, mientras las semillas de esperanza florecían a su alrededor. Era un cóctel de amor y miedo: por un lado, la gracia de Dios despliegue poderosamente, y por otro, la inseguridad que amenazaba con oscurecer su propio entendimiento. Y así, mientras las sombras de la tarde comenzaban a caer, Jonás sintió un temblor en su interior. En ese instante de revelación, la voz del Altísimo resonó en su corazón: Jonás, lo que has visto hoy es solo el comienzo. La obra que estoy haciendo en Nínive excede a ti. Sin embargo, hay una gran lección en este viaje. No olvides que mi misericordia se extiende más allá de esta ciudad. Te atreverás a ir aún más lejos. El misterioso tendido del mapa divino pronto se desplegaría ante él. ¿Cómo podría Jonás, que había sido llamado a sanar y a llevar esperanza, entender la totalidad del propósito de Dios? La angustia le dio paso a la expectativa. La intriga de lo que vendría lo llevó a preguntarse qué otros planes secretos de amor guardaba el Señor en la eternidad. Finalmente, el tiempo de pruebas y luchas internas de Jonás había dado paso a una nueva era de obediencia y compasión. Mientras los ecos de su mensaje resonaban en Nínive, la ciudad entera se sintió renovada por un espíritu de arrepentimiento, y el testimonio del poder de Dios se manifestaba cada vez con más intensidad ante los ojos del profeta. La obra de Dios en Nínive no solo implicaba una redención colectiva, sino que también transformaba el corazón de Jonás, moldeándolo en un instrumento de su amor y bondad. Los días que siguieron estaban marcados por una nueva energía espiritual. Las familias se unieron en oración, y los adoradores de Baal comenzaron a cuestionar las prácticas de sus ídolos, cercanos ya a aceptar la soberanía del Dios de Israel. Jonás, quien un día había huido de la misión que Dios le había encomendado, ahora se encontraba al frente de una verdadera revolución espiritual, ardiendo en fervor por ser parte del plan divino, recordando las palabras pasadas del Salmo 86, 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para todos los que te invocan. Con cada paso por las calles de Nínive, Jonás contemplaba cómo el mensaje de Dios había arraigado en los corazones de los ciudadanos. La transformación era palpable, hombres y mujeres lloraban, ávidos de reconciliación. En ese momento,
Jonás comprendió que su rencor había sido un obstáculo que le había impedido ver la verdad. El amor de Dios no conoce fronteras. Antes, la incertidumbre lo consumía, pero ahora había dado lugar a una fe robusta que crecía en su interior. El príncipe de Nínive, junto al rey, organizó un tiempo de adoración al Dios Altísimo, uniendo a la nación en gratitud por la salvación recibida. Creemos en el Dios de Jonás, proclamaron con júbilo. La noticia de la redención se propagó como un fuego en la línea de un desierto árido, avivando la fe donde antes había solo sombras de desesperanza. Jonás escuchaba las alabanzas y sintió que el reconocimiento de la grandeza y la misericordia de Dios se extendía incluso más allá de lo que jamás había imaginado. La decisión decisiva de Jonás se materializó al entender que él también debía cambiar. Se arrodilló, no lejos del palacio real, sintiendo la necesidad de un arrepentimiento personal por su resistencia anterior. Señor, perdóname por mi falta de compasión, por mis errores en juzgar a quienes tú deseas salvar, murmuró, mientras su corazón se alineaba a la voluntad divina. Dios, en su infinita misericordia, conocía los deseos del corazón de Jonás y estaba dispuesto a abrir nuevas puertas en su vida. Maravilloso es el que se arrepiente y vuelve a mí, le aseguró, abriendo un nuevo horizonte de posibilidades. Jonás sintió una calma aplastante en su ser, había sido restaurado, no solo como profeta, sino como un hijo amado del Creador. Con el tiempo, los pueblos circundantes también comenzaron a oír sobre la magnitud del amor de Dios Redentor. La fama de Nínive y su liberación se convirtió en un testimonio vivo de la obra de Dios. Jonás se levantó como un puente entre el pueblo de Israel y aquellas naciones idólatras, llevando mensajes de amor, misericordia y salvación. La historia de Jonás no fue solo un relato de desobediencia y arrepentimiento, sino la manifestación de cómo Dios busca el corazón de todos. Gente de cada rincón llegó a experimentar el amor del Padre a través del arrepentimiento colectivo de Nínive y de la fe renovada de Jonás, quien sucumbió ante la grandeza de su amor. Así terminó la historia de Jonás, un viaje que va más allá de la redención de una ciudad, sino que se transformó en un legado de amor y unidad, recordando que la verdadera justicia de Dios es inseparable de su amor. Porque el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8, RVR. El eco de su mensaje siguió resonando entre las generaciones, invitando a todos a descubrir no solo el poder de la redención, sino la profundidad de la gracia que transforma. Esta es nuestra invitación: abrazar el amor divino, permitir que las cicatrices del pasado nos guíen a una nueva compasión, y correr hacia el propósito que Dios tiene para todos nosotros. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final. Y, por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La transformación y el amor de Dios son regalos que deben ser compartidos. Actúa ahora.